Buenos días a todos ustedes. Mi nombre es Raúl Santoyo, soy el director general de TES América México. Y el día de hoy vamos a seguir esta serie de pláticas que hemos tenido sobre la radiación no ionizante o campos electromagnéticos. El día de hoy tenemos una plática muy interesante que cubre aspectos desde el punto de vista legal administrativo en toda América Latina. Para esto, esta plática nos la va a dar Gabriela Mercado. Gabriela Mercado es gerente de consultoría para TES América. Ella está ubicada aquí en México Capital. Y bueno, aprovecho esperando a todos hayan pasado pues un temblor solamente de susto, que no haya ningún inconveniente en ninguna de sus casas o oficinas. Eso es el deseo de TES América para todos ustedes. El día de ayer tuvimos un temblor bastante fuerte aquí en la Ciudad de México, Acapulco, pero aparentemente con saldo blanco. Dicho ese mensaje, Gabriela es abogada. Es una persona con mucha experiencia, ha sido funcionaria pública, ha colaborado en la elaboración de sellos y normas oficiales mexicanas en aspectos ambientales, y desde hace un tiempo está trabajando en TES América y se está especializando en todo lo relacionado con este aspecto de los campos electromagnéticos desde el punto de vista ambiental. Entonces, el día de hoy vamos a tener una plática muy interesante de este abanico de leyes y de regulaciones que existen en América Latina, en donde Gabriela nos platicará al respecto. Pues cedo la palabra a Gabriela. Muchas gracias. Es tuyo el canal, Gabriela. Muchas gracias, Raúl. Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar. Si me confirman que ya se puede visualizar. Se ve bien, perfecto. Perfecto. Nada más que... Pues vamos a comenzar con este webinar con el tema Estudio comparado sobre la regulación para la protección contra la radiación no ionizante. Este tema lo vamos a abordar desde su contexto, considerando las tendencias y características de la regulación de radiación no ionizante en lo sucesivo RNI para este webinar. Vamos a revisarlo a nivel internacional, a nivel regional, y vamos a considerar también el análisis de algunos casos de estudio de diferentes países. Partiendo del contexto como es de su conocimiento, la exposición de las personas y del medio ambiente a las radiaciones no ionizantes se ha incrementado pues, de forma intensiva en los últimos años ante los requerimientos de servicios y necesidades en el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. En TES América queremos promover un enfoque de infraestructura de telecomunicaciones sostenible, que poco se habla todavía de este enfoque. Toda infraestructura debe tener un concepto de sustentabilidad en su crecimiento. Esto lo podemos revisar con los compromisos internacionales que generalmente han adoptado la gran mayoría de los países, en el caso también mexicano, por supuesto, y que también se ha hablado mucho de esto en organismos multilaterales, en Naciones Unidas, en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene diferentes publicaciones en relación a cuál es el enfoque del crecimiento de la infraestructura en cualquier sector para que esta infraestructura sea sostenible. Y esto implica que la infraestructura no compromete necesidades de generaciones futuras, considera aspectos ambientales, sociales y económicos, y tiene una aplicación efectiva de principios precautorios en la protección del principio precautorio en la protección a la salud humana. Les pido su paciencia porque se restableció el servicio de luz en gran parte de la Ciudad de México, el internet con mucha dificultad, pero estamos tratando de que pueda pasar lo más rápido posible la
presentación. Sí, está sin responder ahorita la aplicación de PowerPoint. Si quieres, comparto y me vas tubiando. Y a partir de esta lámina, por favor. Trataré de que... Si quieres, deja de compartir. Perfecto. La anterior era la lámina que estábamos. Sí. Adelante, por favor. Gracias, Raúl. La siguiente. En ese sentido, la gran mayoría de los países han adoptado y reconocido las recomendaciones y límites de ICNIRP, que es la Comisión Internacional para la Protección contra las Radiaciones No Ionizantes, y que estas recomendaciones tienen el reconocimiento también de la Organización Mundial de la Salud. Para quienes no están familiarizados con la comisión o el rol que tiene esta comisión, si podemos pasar a la siguiente. El rol que tiene la comisión es revisar estudios científicos de todo el mundo a través de grupos de trabajo, valorar la información y establecer recomendaciones, directrices, estándares y guías. Estas guías de ICNIRP se han desarrollado para la exposición de los campos electromagnéticos, cubriendo un rango de frecuencia de las radiaciones no ionizantes entre 100 kHz y 300 GHz. Se han publicado estos guidelines y statements en 1998, 2010, 2018 y 2020. Muy importante la revisión del 2020 porque incluye también una publicación en este statement de principios para la protección contra la radiación no ionizante. La Organización Mundial de la Salud ha publicado también recomendaciones de el modelo de regulación en materia de campos electromagnéticos y cuáles son los aspectos principales que debe contener este modelo de regulación para poder internalizar o incorporar el principio de precaución en el marco jurídico de cada uno de los países. O sea, finalmente la premisa es que cada país regula de acuerdo a su propio sistema, sus normas básicas, constitucionales y el sistema legal que tiene, regula el principio precautorio y lo adopta en el marco jurídico del sector de telecomunicaciones. En ese sentido, las características principales, por favor, la anterior. No. ¿En dónde estábamos? Ahí. La primera es establecer límites de exposición máxima al público y en el ámbito ocupacional, ¿no? Establecer una obligación a titulares, concesionarios, licenciatarios o autorizados de estaciones o fuentes emisoras de RNI para realizar las mediciones y cálculos y reportarlos a la autoridad facultada por ley. Condicionar o vincular a la gestión de trámites. La siguiente, por favor. En el ámbito ocupacional, esto implica información puntual a los trabajadores sobre riesgos de exposición, protocolos de seguridad y señalización, establecer bases de coordinación entre las autoridades sanitarias, de telecomunicaciones y autoridades en materia ambiental, tener un sistema de información al público, mecanismos de denuncia y, muy importante, y lo vamos a ver con experiencia de diferentes países, la vinculación a la planeación urbana, o sea, los instrumentos de ordenación territorial que tiene cada país para que esto verdaderamente sea efectivo y se vincule a permisos locales, ¿no? Contar con bases de datos y registros. Sí, podemos pasar a la siguiente. En Europa, bueno, desde 1999 la Unión Europea emitió recomendaciones que cada país ha desarrollado, adoptado y adecuado su regulación a partir de ello. En 2013 se publica la directiva número 35 de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las disposiciones mínimas de salud y seguridad relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de campos electromagnéticos. En el mapa podemos ver cómo hay tres principales grupos de países en relación a esta directiva europea. El primer grupo que ustedes pueden ver en verde es el grupo que ha adoptado estos límites que establece la Unión Europea y todas las especificaciones en la materia, ¿no? Para la protección
de la salud y seguridad de trabajadores. En el grupo amarillo hay un grupo de países que han tomado un camino diferente, han tomado un camino distinto. Por ejemplo, un caso de Reino Unido que considera disposiciones de recomendaciones e instrumentos de IEEE y tiene su propia legislación y su propia regulación, entonces es un camino distinto. Estos grupos en amarillo no han adoptado la directiva y se considera que de alguna manera sus límites son menos estrictos que las recomendaciones de la Unión Europea. Y en el grupo 3 podemos encontrar un grupo de países que tienen límites más estrictos y una regulación que se ha desarrollado de manera más sólida a nivel legal, a nivel reglamentario y técnico. Podemos encontrar en este grupo de países, por favor, si podemos pasar a la siguiente. Podemos encontrar a Bélgica, a Polonia, que tiene un modelo muy interesante de regulación, Croacia, Bulgaria, Italia y Grecia. Recomendamos el estudio de políticas comparadas de campos electromagnéticos, en donde se revisan cada uno de los casos de estos países, sus políticas y regulación, publicado por el gobierno de Holanda. Podemos pasar a la siguiente, por favor. En América Latina, ustedes podrán observar que también la gran mayoría, casi totalidad de los países han adoptado las directrices de ICNIRP y que tienen ya una trayectoria de años, ¿sí? De muchos años, en su regulación, en la adecuación de su sistema, en elaborar y emitir diferentes normas técnicas. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, algunos países, al igual que Estados Unidos, han considerado los estándares de IEEE. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Igual es el caso de Panamá, pero la gran mayoría de los países han adoptado las directrices de ICNIRP y también en congruencia con las recomendaciones de ITU, ¿sí? Sí, podemos pasar a la siguiente. Ya en específico, el tema, bueno, pues es muy interesante. Vamos a tratar de abordar el mayor número de casos posibles. El tiempo es limitado. Queremos empezar con el caso de la regulación de Colombia. Colombia ha adoptado límites desde el año 2005 a través del decreto 195 de 2005, por el cual se adoptan límites. Un segundito, por favor. Gracias. Por el cual se adoptan límites de exposiciones de las personas a campos electromagnéticos, se adecuan procedimientos para la instalación de estaciones radioeléctricas y se dictan diferentes disposiciones. Hay tres principales instrumentos de ordenamientos jurídicos, ¿no? Regulatorios que tiene Colombia, si podemos pasar a la siguiente, y que aplican en el tema. El primero es el decreto 1370 de 2018 del Ministerio de Telecomunicaciones del MINTIC, que está compilado en el decreto 1078 y establece pues, disposiciones relacionadas con los límites de exposición a los campos electromagnéticos generados por estaciones de radiocomunicaciones. La resolución 774 de 2018 de la ANE, de la Agencia Nacional del Espectro, que reglamenta condiciones que deben cumplir las radioeléctricas para cumplir con estos límites. Y el decreto 1078-2015, que es reglamentario, de hecho tiene muchas disposiciones de carácter también general para el sector de tecnologías de la información y las comunicaciones. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. La ANE, la Agencia Nacional del Espectro, es la autoridad competente para expedir normas relacionadas con el despliegue de antenas, las cuales deben cumplir con los límites de exposición al público. El MINTIC se reserva la facultad de verificar e inspeccionar, ya sea de oficio o a solicitud de parte, la información que suministran las estaciones y puede reglamentar inclusive el cobro de las mediciones que deba realizar a solicitud de parte. Pueden verificar múltiples fuentes de radiación que se encuentran en un mismo lugar. Y esta verificación pues abarca inclusive zonas, que se consideran 3 tipos de zonas: público en general, ocupacional y de rebasamiento. Por favor, la siguiente. Corresponde a las personas naturales y jurídicas que hacen uso del espectro radioeléctrico el poder establecer la evaluación y las mediciones
o pueden llevarlas a cabo directamente o bien contratar a través de terceros, ¿no? Los terceros también tienen que cumplir con una serie de requisitos, ser como registrados, autorizados. Los límites que se adoptan, como comentamos, son los límites del IGNIRP y en caso de que se superen los límites deben emplear técnicas de mitigación. Deben de entregar un cálculo simplificado que tiene una vigencia de 5 años y la normatividad establece 2 alternativas. La primera es que instalen equipos de monitoreo continuo conectados al sistema de la ANE y realizar un trámite para continuar vía remota con el sistema de monitoreo. O la segunda es que presenten la declaración de conformidad. Es una figura muy importante, la declaración de conformidad. Si podemos pasar a la siguiente. La declaración de conformidad indica los sistemas de medición de banda ancha y banda angosta, especificando su número serial, los certificados de calibración, que no deben de rebasar 1 año, mediciones avaladas con firma de un ingeniero eléctrico, electrónico, de telecomunicaciones, deben cumplir con requisitos de un programa de salud ocupacional, ¿no? En la empresa en la que se elabora, reportar y memorias a la disposición de las autoridades por 4 años. Perdón, estos reportes y memorias deben de estar disponibles, ¿no? Para cualquier autoridad por 4 años, cumpliendo con todos los requisitos que establece la ANE y sus respectivos formatos que están en los ordenamientos jurídicos referidos, ¿no? Con anterioridad. Por favor, si podemos. Bueno, como conclusión para este primer caso de la regulación de Colombia, consideramos que el marco jurídico colombiano constituye un marco de referencia en América Latina, siendo el país que ha realizado esfuerzos en los instrumentos regulatorios con antecedentes desde el año 2005, antes, a través de estudios. La normatividad adoptó las recomendaciones y directrices de IGNIRP y de la UIT, procurando una adecuación armónica a las necesidades en el ámbito nacional en el sector de telecomunicaciones. Vamos a avanzar al segundo caso de estudio, que es de la República de Chile. La República de Chile cuenta con un sólido marco jurídico aplicable a radiaciones no ionizantes de instalaciones y estaciones de telecomunicaciones. La Ley General de Telecomunicaciones chilena faculta en el artículo 7º al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para dictar la normativa tendiente a todos los equipos y redes que para la transmisión de servicios de telecomunicaciones generan ondas electromagnéticas. La Ley 20.599 regula la instalación propiamente de las antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones y muy importante, ellos tienen una política pública, un marco institucional a través del Plan General de Uso del Espectro Radioeléctrico, que es el decreto supremo, bueno, se publicó a través del decreto supremo número 127 en el 2006 por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. La República de Chile tiene una norma específica expedida por el Ministerio de Transportes también y Telecomunicaciones, que es la norma técnica sobre requisitos de seguridad aplicables a las instalaciones y equipos que indica, bueno, y equipos de servicios de telecomunicaciones que generan ondas electromagnéticas. Es una norma técnica del 18 de junio de 2012, si podemos pasar a la siguiente. Camina, por favor. Esta norma técnica aplica instalación y operación de antenas que operan en frecuencias comprendidas entre 9 kHz y 300 GHz. Establece valores límite por radiación de antenas y distingue zonas, los límites distinguen zonas urbanas, establecimientos hospitalarios, asilos de ancianos, salas de cuna, jardines infantiles y escuelas primarias, o enseñanza básica. Muy importante, la principal obligación que se tiene por parte de las concesionarias de servicio público de telefonía, transmisión de datos y servicios públicos del mismo tipo, es elaborar un informe anual en el mes de julio que debe incluir las mediciones de cada una de las antenas en operación. En ese informe anual se incluyen las nuevas instalaciones y tiene que cumplir con pues, una serie de requisitos. Si podemos, por favor, pasar a la siguiente. La autoridad tiene
la posibilidad para declarar una determinada zona geográfica como zona saturada de sistemas radiantes de telecomunicaciones cuando la densidad de potencia exceda los límites que determinen la normatividad técnica. Entonces, es una figura que se establece como por decreto y pues es muy interesante porque sí, de alguna manera vincula también a efectos jurídicos de carácter en el ámbito geográfico, territorial, para delimitar esta zona, ¿no? Una zona saturada de sistemas radiantes de telecomunicaciones. Por favor, si podemos. Cuando existan contribuciones provenientes de múltiples antenas, la norma técnica establece que las emisiones generadas por la última antena que se instale en una ubicación donde ya existían otras antenas dentro de un radio de 100 metros deben cumplir con una relación de límites específicos. O sea, de alguna forma la norma técnica establece diferencias para las últimas antenas en este radio de 100 metros para poder establecer estas medidas de mitigación. Este es el caso chileno. Bueno, pues vamos a pasar al caso de estudio 3, República de Argentina. La regulación para la protección de radiación no ionizante de las estaciones radioeléctricas y la radiodifusión se encuentra establecida en 4 resoluciones principales. La resolución 202 de 1995 del Ministerio de Salud y Acción Social, la resolución 530 del 2000 y la resolución 3690 del 2004. ¿Sí? Aquí, bueno, muy importante porque además de tener un estándar nacional de seguridad para la exposición de radiofrecuencias de 10 kHz y 300 GHz, la Secretaría de Comunicaciones pues aplica de manera obligatoria estos estándares a todos los sistemas, ¿no?, que irradian determinadas estas frecuencias y obliga a la evaluación, al formulario técnico específico y a una declaración jurada. Son estos 3 instrumentos de gestión que tiene la resolución de Argentina: obligación de evaluación, formulario técnico y la declaración jurada. Podemos pasar, por favor, a la siguiente. Y bueno, pues los titulares de las autorizaciones de estaciones radioeléctricas y radiocomunicaciones y licenciatarios, estaciones de radiodifusión, deben demostrar que las radiaciones generadas por las antenas de estaciones no afectan a la población en el espacio circundante a las mismas a través de estos 3 instrumentos que acabamos de mencionar. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Nuevamente repasar que esta resolución adopta las recomendaciones nuevamente de ICNIR, ¿no? El Ministerio de Salud considera estos límites y en caso de que no se cumplan, deben ser adaptados, deben ser adaptadas las emisiones por los titulares de las estaciones radioeléctricas a fin de cumplir con las condiciones impuestas, ¿no?, por las resoluciones. Entonces, hay medidas de mitigación también contempladas en la resolución del Ministerio de Salud. Por favor, si podemos. Entonces, en conclusión, la regulación para la protección de RNI en Argentina internaliza el principio precautorio, adopta las recomendaciones y límites de ICNIR, vincula las distintas dependencias gubernamentales competentes, establece bases de coordinación entre el Ministerio de Salud y Acción Social, Secretaría de Comunicaciones y Comisión Nacional de Comunicaciones, ¿no? Establece estándares nacionales de seguridad, ¿sí? Y en su caso, las medidas de mitigación correspondientes si existe un incumplimiento en el umbral. Si podemos, por favor. Para salirnos un poco de América Latina, vamos a ver el caso de Australia. ACMA es la autoridad australiana en materia de comunicaciones, aplica el estándar de la Agencia Australiana para la Protección de la Radiación y la Seguridad Nuclear, ARPANSA, en un rango de frecuencia de 10 kHz a 300 GHz. Entonces hay un estándar nacional, pero considera los límites y recomendaciones de ICNIR. Es muy compleja la regulación australiana en este tema porque pues existe una regulación aplicable a 9 jurisdicciones y cada jurisdicción tiene su propia legislación. Si podemos. ¿Sí? Estas son las 9 jurisdicciones
y como pueden observar hay una ley diferente, ¿no?, de protección a la radiación. Comparten características muy similares, pero cada jurisdicción tiene la facultad de legislar en la materia. Bien, rápidamente vamos al caso de Israel. Israel tiene una ley de radiación ionizante que se publicó el 1 de enero de 2007. El Ministerio de Protección Ambiental, MOEP, es la autoridad facultada para emitir licencias y supervisar y hacer cumplir las restricciones de los dispositivos que emiten RNI. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Su sistema de vigilancia monitorea la actividad de unas 60,000 antenas y las comprueba para el cumplimiento de los niveles de potencia de transmisión estipulados en sus licencias. Si podemos pasar, por favor, al siguiente. Entonces, adoptó las restricciones de IRNIR, pero también añadió restricciones propias en su regulación, especialmente para zonas donde las personas pasan periodos prolongados de tiempo, como zonas residenciales y oficinas. MOEP, en apoyo del Ministerio de Comunicación, inició una política regulatoria para compartir sitios de fuentes emisoras, que causó que el número de sitios de transmisión activos en Israel disminuyera en un 20% de 2014 a 2020. Muy interesante este caso porque logró ampliar su capacidad para atender un gran número de usuarios, o sea, en su cobertura, pero el crecimiento de las emisiones y de los niveles de exposición a la radiación crecieron de manera moderada, ¿no? Mientras que la cantidad de datos transferidos a través de redes celulares aumentó en un factor de 14.5. Por favor, si podemos pasar. Vamos a dejar aquí por cuestión de tiempo los casos de estudio. Nos gustaría que a través del chat nos pudieran sugerir algunas propuestas de análisis de países que consideren que pueden ser un modelo en la regulación o que tengan una experiencia interesante para poderla revisar en un siguiente webinar o en una siguiente publicación. Si podemos, por favor, pasar a las conclusiones y recomendaciones. Ok. Como conclusión y reflexión, podemos señalar que que la exposición, la exposición de las personas en medio ambiente a las radiaciones, pues se ha incrementado de forma intensiva. Estamos promoviendo infraestructura de telecomunicaciones sostenibles. Podemos pasar a la siguiente, por favor. La siguiente, ok. ¿Cuál es la aplicación efectiva del principio precautorio? La aplicación efectiva del principio precautorio significa que existe en el país una política pública y un marco institucional en la materia de campos electromagnéticos, que existe un marco jurídico armónico y congruente que vincule también en su gestión a trámites y permisos del uso del espectro radioeléctrico, es decir, no son recomendaciones genéricas de carácter optativo, sino que están vinculadas de forma en un sistema, ¿no?, que abarca desde la política, la planeación, la regulación y la gestión, ¿sí? Existe inspección y vigilancia por parte de la autoridad competente y existe difusión o una estrategia de difusión o sensibilización en el tema e incentivos, instrumentos de fomento o incentivos en el sector, especialmente a los operadores para el cumplimiento de las disposiciones. Estas son nuestras conclusiones y reflexiones del análisis de estos casos de estudio. Si podemos, por favor, pasar a la siguiente. Les agradecemos mucho su atención. Nos gustaría que nos puedan, por favor, comentar preguntas en el chat. Si hay alguna pregunta, ahorita vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Y también a manera de reflexión, o sea, nosotros, en mi caso, bueno, yo ya en un webinar anterior presenté el caso de la regulación mexicana. Aquí sí podemos observar que el tema de regulación en materia de campos electromagnéticos ya tiene una larga historia.
¿sí? Tanto en Europa como en América Latina, y que estos instrumentos regulatorios que existen en cada uno de los países tienen que irse adaptando también de alguna manera al dinamismo que tiene el sector de telecomunicaciones, pero siempre respondiendo de manera efectiva a la aplicación del principio precautorio, que ese es el objetivo principal. El principio que tiene ICNIRP es que entre tanto se cumplan de manera reservada estos límites que deben de medirse, límites de exposición máxima al público, sí se está aplicando el principio precautorio para la protección de la salud humana. Si en el marco regulatorio no está, no está vinculado a la gestión, a los trámites de inspección y vigilancia o a la aplicación efectiva de este principio, entonces en realidad no se está cumpliendo con el propósito, ¿no?, de una política en este tema. Esas son nuestras conclusiones y reflexiones, y dejamos el espacio para cualquier pregunta Muchas gracias, Gabriela. Sí tenemos por ahí varias preguntas. Por aquí nos preguntan cuál es el estado regulatorio en México. Como tú bien comentaste, ya se hizo una exposición muy específica del caso de México. Todo esto está en nuestro canal. Si se meten en YouTube y buscan TES América, ahí están todos los seminarios que hemos dado este año, entre ellos este análisis que hicimos para México, este análisis que estamos haciendo pues para varios países va a estar en un par de horas ahí disponible, pero también ahí tenemos cosas interesantes como medir el RNI, cuáles son los límites. Tenemos varias guías importantes que les recomendamos que se pongan ahí y se suscriban. Hablaremos más temas en un par de semanas, por ahí les llegará el correo de invitación. Aquí nos preguntan, Gabriela, de los casos expuestos y de lo que vistes, ¿cuál es el que más se parece a México o qué tanto difiere México con respecto a todos los demás? Es una pregunta que nos hacen por aquí. Sí, bueno, si ustedes pudieron observar, de hecho en la tabla que presentamos, una cuestión similar en la mayoría de los países es que México de igual manera adopta los límites de ICNIRP, ¿no? Ese es el primer punto. Que igualmente México tiene un régimen de concesiones y de autorizaciones para el uso del espectro radioeléctrico, y que a través de este régimen de concesiones hay una autoridad, bueno, el IFT en este caso, en el caso mexicano, tiene la facultad de expedir y establecer la regulación y también la gestión, inclusive la política. O sea, es el instituto autónomo que está facultado en todos los aspectos relevantes en este tema, y que ya expidió una disposición técnica, ¿no?, que es la 007, el IFT, ¿no?, 2019, en donde se establecen estos límites, adoptando las directrices de ICNIRP. Entonces, esto es algo muy similar que pudimos revisar en los diferentes casos de estudio. De igual manera, hay una facultad de inspección y vigilancia que también la revisamos. Hay una concordancia internacional con recomendaciones de ITU, pero sí difiere un poquito la concordancia internacional o la manera como se adoptan estas recomendaciones. Cabe mencionar que las disposiciones técnicas en México en este caso se revisan de manera quinquenal, o sea, cada 5 años, entonces pueden adecuarse y adaptarse a las nuevas tendencias de regulación y nueva información, ¿no?, científica que se tenga en la materia. Y al igual, por ejemplo, que Colombia, está la posibilidad de que la medición pueda realizarse por un organismo de tercera parte, ¿sí? Nada más que lo que sí vemos de forma, una carencia en la regulación mexicana es la vinculación para hacer efectiva la parte de obligatoriedad, ¿no?, sobre todo en estaciones en operación. Están sujetas como a que exista un presupuesto personal suficiente y un programa de verificación, ¿verdad?, en las estaciones en operación. Entonces eso hace un poquito vulnerable la aplicación efectiva del principio precautorio. La información sobre las estaciones no es pública. Sí existe un mecanismo de denuncia ciudadana, pero se desconoce
la vinculación que exista con los programas, por ejemplo, de desarrollo urbano, territoriales y la gestión a nivel local. Entonces, todo esto, si no está vinculado de forma armónica, obviamente nos limita mucho para que la regulación verdaderamente sea efectiva y cumpla el alcance y propósito, ¿no? Ok, por aquí también nos preguntan todo este principio precautorio de lo que has estudiado en los diferentes países. ¿Cuáles son los que de alguna forma han trabajado más con la población? ¿Les han enseñado más sobre este efecto de la radiación no ionizante? ¿Dónde han sido mejor educados o mejor informados sobre esto de lo que has visto a lo largo de estas leyes? Es una pregunta muy, muy interesante y creo que falta todavía análisis para ese alcance a detalle, sobre todo los programas de difusión y capacitación. Yo tengo entendido que se ha trabajado mucho en la materia en Colombia. Me gustaría, perdón, espero no romper ninguna regla, está con nosotros el ingeniero Jorge Barrera, no sé si está Dubán. Si pudiera comentar nada más en la parte de capacitación o difusión algunas de las acciones que se han hecho en Colombia, porque tengo entendido que sí, inclusive la señalización o el sistema que tienen de anuncios al público ayuda mucho a sensibilizar y a por lo menos tener conciencia de que estamos cerca o a una distancia de una fuente emisora, si esa fuente emisora cumple o no cumple con los límites, ¿no? Entonces, ¿quieres comentar algo, Jorge, al respecto? Si no, bueno, yo lo voy a dejar como para enviarles información, me lo llevo también un poco de tarea y voy a enviar información un poquito más amplia de las estrategias de difusión y de sensibilización en ese tema y lo que se ha trabajado en capacitación, algunos modelos o casos ejemplares, si les parece bien. Muy bien, muchas gracias, Gabriela. Por ahí nos preguntan si pudiste descubrir por qué existen estas diferencias en regulaciones en Europa. Porque unas son laxas, otras estándar, normales, y otras son más restrictivas. ¿Encontraste alguna causa de esto? Sí. Yo considero que a pesar de que los estudios que se han hecho se muestran estos mapas en donde se divide Europa en esos 3 grupos, sí es una división un tanto superficial, porque en realidad en Europa los países pueden tener una tradición y un sistema legal muy diferente, propio, ¿no? Y lo que hacen es ellos regular o tener su propio camino en la legislación, ya sea si son leyes generales o leyes especiales o el sistema que tengan para regular de manera reglamentaria y técnica. Entonces, sí es un poco superficial esta división, pero lo que sí destaqué del grupo 3, que son un grupo de países que tienen una regulación mucho más detallada, más amplia y con un mayor alcance, es porque sí han tenido una preocupación en el tema y una política pública y sí la han llevado a una regulación más robusta para establecer límites inclusive más estrictos o especificaciones y obligaciones a los concesionarios mucho más rígidas, ¿no? Que es el caso que comentamos de Polonia, de Bulgaria, de Italia y demás. Pero sí, creo que vale la pena en un segundo análisis analizar el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, el caso, bueno, no es Europa, pero el caso del Reino Unido, el caso de Alemania, el caso de Holanda, porque son países que tienen su propio sistema y que han tenido un camino en el desarrollo de su legislación propio. Entonces, ubicarlos nada más así en esos grupos es un poco limitante. ¿Sí? Espero haber sido clara. Muchas gracias, Gabriela. Hoy por ahí hay otra pregunta que creo que te va a gustar mucho la pregunta. Considerando la sostenibilidad planeada al principio del webinar, ¿se han hecho estudios sobre otros aspectos relacionados al ambiente, tales como paisaje, animales, insectos? Sí, ya tuvimos un webinar al respecto y se presentaron varios de los estudios y referencias de impactos al medio ambiente, estudios que se han hecho inclusive con apicultores, con aves, la afectación a la biodiversidad. Y pues sí es un tema que requiere mucho desarrollo en México. La verdad es que estamos a un nivel muy incipiente en la materia porque la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente sí establece la facultad en el artículo 5
para que la federación regule en el tema de campos electromagnéticos y esto no se ha hecho. Hay una omisión o un vacío jurídico en ese tema. No hay normas en la materia y sin embargo hay compromisos internacionales y tratados internacionales vinculantes como el Convenio sobre Diversidad Biológica y numerosos tratados inclusive también en materia de cambio climático que sí de alguna manera destacamos en TES América la importancia que este tema ya se revise y se incorpore en la agenda de los programas de política pública a nivel federación, a nivel también estatal, ¿sí? Y el tema de paisaje que se aborda mucho a nivel local, ¿no? Estatal y municipal, por supuesto que es sumamente relevante porque el impacto visual que tienen estas antenas es muy grande, ¿sí? Y elemento de paisaje inclusive se considera también un recurso, puede afectar, ¿no? Puede afectar también o ser incompatible con otros sectores, con el turismo o con otro tipo de planeación urbana y sobre todo con el valor mismo que tiene el paisaje y la importancia que tiene para las diferentes comunidades, ¿no? Inclusive. Entonces es una pregunta muy interesante y que creo que amerita también otra sesión o a lo mejor más adelante otro webinar mucho más detallado. Les Muchas agradezco mucho. gracias, Gabriela. Por aquí, Alfredo tiene varias preguntas relacionadas con la regulación en México. Por ahí nos comenta sobre los límites. En el caso de una medición en banda ancha, cuando se está midiendo en banda ancha, y eso tenemos en un webinar, utilizamos el valor más restrictivo como nuestro valor de comparación inicial. En el caso de un ambiente poblacional, estamos hablando de 28 volts metro, se miden, las gráficas están en volt metro, 28 volt metro, y en el caso de ocupacional es de 61 volt metro. O sea, tenemos casi 3 veces mayor capacidad, mayor campo en el caso de ocupacional. Y ahí me gustaría para que completar este concepto, la diferencia entre poblacional y ocupacional, si nos puedes comentar esto. En el caso de México solamente se atiende lo que es el aspecto poblacional, pero en otras regulaciones sí hacen la distinción entre lo que sería un ambiente poblacional y ocupacional. Y si nos platicas sobre esto, Gabriela. Bueno, la Secretaría del Trabajo tiene una norma oficial mexicana, ¿no? La NOM 013, que sí establece obligaciones, en este caso para el trabajador, en congruencia con la Ley Federal de Trabajo, en materia de seguridad a los trabajadores y la información y las medidas de protección que se deben de incluir. Es una norma que la verdad consideramos, en nuestra opinión, que está rebasada, que requiere una revisión y actualización. Y bueno, la disposición técnica establece límites de exposición, la disposición técnica 007 del IFT, como bien comenta Raúl, son límites de exposición al público, ¿no? Al público en general. Entonces, no hay esta distinción que tienen otro tipo de normas y disposiciones técnicas que revisamos en este webinar, de países que sí distinguen zonas, distancias y especificaciones propias para escuelas, para hospitales y demás. Aquí lo que tenemos que revisar es la regulación, la congruencia con la regulación estatal y local, ¿no? Inclusive los reglamentos de construcción, si existen también especificaciones en la materia y esto puede variar de acuerdo a la facultad constitucional que se tenga, ¿no? En tanto los estados como en los municipios. Pero a nivel federal, en la disposición técnica no se distingue en México, ¿no? Ok. Por aquí nos insisten otra vez sobre la parte de los valores. Entonces estamos hablando de estos 28 volt metro en la parte poblacional, pero es una gráfica en donde tiene sus valores más restrictivos en las bandas de frecuencia de aproximadamente entre 800 y 2 gigas. En esas zonas donde tenemos la zona más restrictiva y tenemos esos 28 volt metro. Conforme nos vamos bajando de frecuencia o subiendo de frecuencia, los límites del campo eléctrico, en este caso estoy dando los datos para campo eléctrico de 28 volt metro, se empiezan a incrementar. Tenemos, les comento, por ahí les mandaremos la liga del webinar en donde platicamos de estos límites cuando de alguna forma se rebasa el límite desde el punto de vista medición de banda ancha.
podemos hacer una medición en banda angosta para ver la aportación de esa frecuencia y ver si está dentro de esta gráfica, está dentro de los límites. Si hay un rebasamiento, pues ahí hay que ejecutar algunas técnicas de bajar potencia, incrementar antena, subir altura, etcétera, etcétera. Hay varias técnicas, y cuando tenemos varios emisores en una misma torre, pues ahí también hay varias formas de poder indicar cómo es que vamos a administrar esa potencia, esas alturas. O sea, hay una logística de cómo pues lograr ese máximo campo eléctrico y campo magnético permitido, ¿no? Por ahí otra pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la diferencia entre el IEEE y el ICNIRP en cuanto a las normas? ¿Detectaste alguna diferencia importante desde el punto de vista técnico, Gabriela? ¿O solamente van más en la parte de metodologías entre la IEEE y el ICNIRP? Si ustedes me pueden ayudar en la parte técnica de la medición de los valores eléctrico y magnético, sí les agradecería. Lo que sé es que el ICNIRP sí tiene una tabla propiamente con los límites de exposición máxima al público. IEEE tiene una serie de especificaciones en cuanto a la medición, a cómo se debe de realizar la medición, pero no son incompatibles en cuanto a temas de límites, sino a la manera de hacer o realizar los cálculos, ¿no? Pero en ese tema sí, la parte técnica propiamente de los valores eléctrico y magnético, creo que sí amerita tener una discusión un poquito más profunda, ¿no? Sí, entonces vamos a organizar esta parte de diferenciación entre IEEE y el ICNIRP. De hecho, aquí nuestro amigo Duván está metido en otra sesión para platicar sobre esto. Y bueno, por ahí nos preguntan si hay la posibilidad de hacer un webinar sobre pruebas de mediciones. Ya lo tenemos en línea. Raúl, si gustas entrar a nuestro portal, ahí podrás encontrarlo, ¿no? Por aquí, a nivel de mediciones y de control y regulación de RNI de los países que viste, ¿cuál es el que pondrías como ejemplo a seguir, Gabriela? Me parece que en América Latina hay cosas que debemos analizar y revisar, como ejemplo en la República de Chile, en la regulación chilena, que ya lo vimos, y que también distingue tanto tiempo, o sea, digamos, mediciones para lugares en donde se pasa mucho más tiempo, pero también una protección específica para zonas como escuelas, hospitales, salas de cuna, la vinculación que tiene con la parte de gestión, en la manera como se tiene que hacer estos reportes. Es algo práctico, tiene instrumentos como flexibles y que pueden ser altamente efectivos, ¿no? Porque si nosotros en la regulación dejamos únicamente el sujetar el cumplimiento de la misma a que la autoridad vigile, estamos desconociendo recomendaciones, inclusive propio de la OCDE en materia de instrumentos regulatorios. Tenemos que buscar que los instrumentos regulatorios en sí mismos puedan ser efectivos, ¿no? Que puedan ser efectivos en su aplicación, viables en su cumplimiento y costo eficientes, ¿no? Para no depender del presupuesto, del costo de un aparato grande, ¿no? De vigilancia, que sabemos que esto generalmente tiene limitaciones presupuestales, ¿no? Para la gran mayoría de los países. Esa es una opinión. Muchas gracias, Gabriela. Por ahí los invito otra vez a ver nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos varias presentaciones que van a resolver varias de las dudas que están surgiendo por aquí. Por ahí nos comentan que en el caso de Estados Unidos, y Canadá, desde el punto de vista de TES América, hemos detectado que en los últimos par de años han empezado a tener una preocupación cada vez más enfocada a esta parte de lo de RNI. Antes lo veíamos muchísimo más rezagados con respecto a la parte de Europa. En ese sentido, sí vemos que Europa hay muchísimo más lineamientos de interés. Sin embargo, sí, en los últimos 2 años Estados Unidos ha empezado a
a tomar cartas en el asunto. Haremos un análisis de qué es lo que está haciendo Estados Unidos en la parte de RNI, tanto para la parte de radiodifusión, televisión y celular. Eso lo dejamos anotados. Pues al ser nuestro vecino, pues tenemos inclusive necesidades de coordinación de frecuencias en nuestras fronteras, que es todo un tema, pues por el gran tráfico que existe entre ambos países, ¿no? Para cerrar la última pregunta, por aquí nos están haciendo una pregunta. Ok, bueno, por aquí nos manda alguien que también está capacitando y soluciones para reducir el campo electromagnético depende de la frecuencia. Por ejemplo, aquí no nos metimos en el caso de que tenemos campos electromagnéticos de baja frecuencia, sobre todo generados por transformadores, subestaciones, y tenemos campos electromagnéticos generados en alta frecuencia. Para cada uno hay sondas especiales para medir cada uno de los casos, y cada uno de ellos tienen efectos distintos. Por ahí preguntaban cuáles eran los mecanismos para solicitarle al gobierno que haga una medición. Ahorita te diría que tú contestes esa pregunta para el caso de México, Gabriela, pero desde el punto de vista de TESA América, hemos estado haciendo, pues ya tenemos más de 13,000 mediciones realizadas en América Latina, una buena cantidad realizada aquí en México. Nosotros damos el servicio de medición, ya sea para torres de telecomunicaciones, para industria o oficinas, y también a nivel residencial, para verificar que los niveles de campos eléctricos y magnéticos están dentro de las curvas de INIR 98, que son una de las más restrictivas que están ahorita presentes, y con eso hacer una evaluación de cuál es el estado, pues, de esa oficina, de esa casa, de esa bodega, de esa industria con respecto a los campos electromagnéticos, o también en las mediciones en específico de torres de telecomunicaciones, siguiendo los protocolos, en el caso muy concreto de México, de la IFT 007-2019, en el caso de Colombia, en el caso de cada país, cada una tiene sus reglamentaciones, indican cuáles son los protocolos a seguir para la medición de estos campos eléctricos y magnéticos en las torres de comunicaciones. También hay conceptos, por ejemplo, de campo cercano, campo lejano, que ya lo hemos tocado aquí en los webinars. Y bueno, yo creo que para cerrar esta sesión, aquí te pediría, en el caso de México, ¿cómo se puede solicitar una medición? Fuera de que no la soliciten a TESA América, ¿cómo se podría solicitar a la autoridad? Bueno, en la portal del IFT, en la sección de trámites, ustedes pueden buscar el trámite para solicitar información sobre emisiones de radiaciones no ionizantes. Es un trámite que finalmente es una denuncia ciudadana que debe cumplir con una serie de requisitos. No son denuncias anónimas, tiene que haber un solicitante que se identifica y que justifica de alguna manera con datos y con información esta solicitud, la ubicación de la antena, para que la autoridad pueda programar una verificación. Y la autoridad obviamente debe de atender a través de este trámite y los plazos de respuesta, debe atender y dar seguimiento a esta denuncia. Entonces, ya existe un mecanismo previsto en la normatividad y que está disponible al público en general y a cualquier ciudadano a través de la denuncia ciudadana del portal del IFT de trámites. Ok. Pues con esto cerraríamos nuestro webinar. Se va a publicar en un par de horas en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a que ingresen. Por ahí le están mandando una encuesta para tener su retroalimentación sobre esta presentación que dimos el día de hoy. Espero haya sido de su interés. Vamos a revisar todas las preguntas con mayor detalle que nos hicieron llegar, y estaremos en contacto con ustedes para algunas dudas. Como les comento, somos TESA América. Nosotros estamos haciendo mediciones de campos eléctricos, campos magnéticos, tanto en baja como en alta frecuencia, a nivel comparándolos con umbrales poblacionales o ocupacionales del INIR 98. Si gustan, pueden contactarnos y podemos platicar al respecto, y si es de su interés, hacer el estudio respectivo.
Muchas gracias por estar con nosotros. Los vemos en el próximo webinar de TES América. Hasta luego.